no te creas todo lo que dicen. Para mucha gente, la mención de la Revolución Francesa evoca imágenes de nobles ricos llevados a la guillotina. Gracias a innumerables películas, libros y lecciones de historia medio recordadas, muchos se han quedado con la impresión de que la revolución consistió principalmente en cortar tan solo cabezas de reyes, reinas, duques y otros aristócratas adinerados. Pero al contrario de lo que expuso la propaganda contrarrevolucionaria británica, la mayoría de las personas ejecutadas durante la Revolución Francesa, y en particular en su época más sangrienta, eran plebeyos. Fueron ejecutados más carreteros que príncipes, más jornaleros que duques y marqueses, 3 o 4 veces más sirvientes que parlamentarios. Si estás interesado en conocer esta controvertida historia de la cual pocos hablan, te invitamos que te quedes hasta el final para que juntos desmintamos un mito más de la historia. Sin más preámbulo, comencemos. La guillotina se utilizó por primera vez el 15 de abril de 1792, cuando se ejecutó a un vulgar ladrón llamado Pelletier. Inicialmente vista como un instrumento de igualdad, la guillotina pronto adquirió una sombría reputación por su lista de víctimas conocidas. Entre los que murieron bajo la navaja nacional se encontraban el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, y numerosos líderes revolucionarios como George Danton, Louis de Saint-Just y Maximilien Robespierre. El científico Antoine Lavoisier, el poeta prerromántico André Chenier, la feminista Olympe de Gouges y los legendarios amantes Camille y Lucie Damoulin. Pero no solo se ejecutó a celebridades en la guillotina. Aunque es difícil encontrar cifras fiables sobre el número definitivo de guillotinados durante la Revolución, los historiadores suelen afirmar que entre 15.000 y 17.000 personas fueron guillotinadas en toda Francia. La mayor parte tuvo lugar durante el reinado del terror. Cuando se tomó la decisión de centralizar todas las ejecuciones en París, 1.376 personas fueron guillotinadas en solo 47 días, entre el 10 de junio y el 27 de julio de 1794. Es decir, unas 30 al día. Sin embargo, la guillotina fue solo una de las tantas formas de ejecución. Los historiadores estiman que alrededor de 20.000 hombres y mujeres fueron asesinados sumariamente, de un disparo, apuñalados o ahogados, en toda Francia durante el terror. También estiman que en poco menos de 5 días murieron 1.500 personas a manos de las turbas parisinas durante las matanzas de septiembre de 1792. En términos más generales, alrededor de 170.000 civiles fallecieron en las guerras de la Vendée, mientras que más de 700.000 soldados franceses perdieron la vida a lo largo del periodo 1792 a 1815. La gran mayoría de estas personas asesinadas eran hombres y mujeres franceses corrientes, no miembros de la élite. En total, se estima que el 8,5% de las víctimas del terror pertenecían a la nobleza, el 6,5% al clero y el 85% al tercer estado, es decir, ni clérigos ni nobles. Las mujeres representaban el 9% del total. Los sacerdotes que se habían negado a prestar juramento de lealtad a la revolución, los emigrados que habían huido del país, los acaparadores y aprovechados que encarecieron el precio del pan, o los opositores políticos del momento, todos fueron considerados enemigos de la revolución. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué se derramó tanta sangre durante el reinado del terror? La paranoia del régimen en 1793 a 94 fue el resultado de varios factores. Francia luchaba en sus fronteras contra una coalición liderada por los monarcas europeos para cortar de raíz la revolución antes de que pudiera amenazar sus tronos. Mientras tanto, la guerra civil asolaba el oeste y el sur de Francia, rumores de conspiración circulaban por todo el país y las luchas políticas internas se intensificaban en París entre facciones opuestas. Todos estos factores condujeron a una serie de leyes votadas a finales de 1793 que permitieron el enjuiciamiento acelerado de miles de personas sospechosas de creencias contrarrevolucionarias. Las medidas contenidas en la infame ley de sospechosos fueron, sin embargo, suavizadas en el verano de 1794 y completamente abolidas en octubre de 1795.
Para mucha gente, sin embargo, la mención de este periodo de la historia francesa conduce a la visión de una revolución sedienta de sangre que envía indiscriminadamente a la muerte a miles de nobles. En ello influye en gran medida el destino de la reina María Antonieta y sus numerosas representaciones en la cultura pop. La propaganda contrarrevolucionaria británica de las décadas de 1790 y 1800 también contribuyó a popularizar la idea de que los aristócratas eran mártires y las principales víctimas de los verdugos de la revolución. Esta representación se forjó sobre todo a través de la abundante publicación en el siglo XIX de memorias y diarios de supervivientes y familiares de las víctimas, normalmente de la élite social y económica ferozmente opuesta a la revolución y su legado. Más allá de la guillotina y el reinado del terror, el legado de la revolución es mucho más profundo. La revolución abolió privilegios arraigados basados en el nacimiento, impuso la igualdad ante la ley y abrió la puerta a formas emergentes de participación democrática para los ciudadanos de a pie. La revolución marcó el comienzo de una época de reformas en Francia, en toda Europa y, de hecho, en todo el mundo. Si estás interesado en conocer más relatos y mitos intrigantes de la historia, por acá arriba te dejamos un video más. Así llegamos al final de este asombroso relato, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.